Aguas Blancas, departamento de La Valleja. Una zona rural bendecida por la naturaleza, donde el agua más pura que brota en lo alto de los cerros va surcando el terreno. Un lugar de gran valor paisajístico, como se aprecia a simple vista, pero también con otros valores, iguales o más importantes todavía, como las características geológicas del suelo y la historia que se ha generado desde el siglo XIX en estas tierras. Por eso, una vez más, los invito a disfrutar de estas vistas maravillosas y a conocer por qué estas aguas blancas han sido tan importantes a lo largo de la historia. Esta es la zona de Abra de Zabaleta. El término Abra corresponde a las planicies que existen entre las elevaciones que las rodean. En esta zona de Uruguay, donde se encuentran algunas de las sierras más importantes, hay varias praderas con esas características, que en la mayoría de los casos, además de haber sido una facilidad natural para quienes tenían que transitar o tienen que hacerlo de un lado al otro, cuentan con cursos de agua que las van atravesando. El primer sitio de la zona que voy a visitar pertenece a la Intendencia de La Valleja. Es el Camping Aguas Blancas, un lugar ideal para aquellos que les gusta la tranquilidad en un entorno natural. Aquí está todo dispuesto para que la gente pueda acampar en los espacios delimitados. En el camping, además de las comodidades para los visitantes, se destaca, dentro del predio, la represa de Aguas Blancas, en el curso del arroyo Mataojo. Dicha represa fue construida a mediados del siglo pasado para abastecer de agua a los sistemas de riego en la región, entre ellos el que muchos consideran como lo que fue la plantación más grande de manzanas que hubo en Uruguay. Algunos datos históricos mencionan que hasta el propio presidente de la época, Juan José de Amézaga, asistió a la inauguración de esta represa. En la actualidad, este espacio se utiliza como un área de esparcimiento para quienes vienen a acampar durante todo el año. Obviamente, el espejo de agua se aprovecha al máximo en los meses de verano, aunque es normal que durante el resto del año también sigan llegando personas a pasar el día o una tarde en las instalaciones del camping. Esta represa fue muy importante para juntar agua para el riego de los cultivos en la zona durante décadas. Sin embargo, en esta parte del Uruguay hay otra represa, más antigua y quizás más importante todavía, porque el objetivo de esta era generar energía eléctrica a través de la fuerza del agua. Por eso ahora me dirijo hasta el predio de la congregación religiosa de los Salesianos. Aquí funciona desde el siglo XIX una pequeña y muy efectiva represa que abasteció de energía desde 1882 a un molino, uno de esos emprendimientos productivos que un inmigrante había desarrollado en Uruguay. Luego que cesara la actividad productiva, los campos y el edificio fueron adquiridos por los Salesianos, orden religiosa creada por el sacerdote Juan Bosco durante el siglo XIX en Italia. Bosco se caracterizó por generar condiciones y posibilidades para que los jóvenes de la clase obrera de aquella época pudieran estudiar. En Uruguay, esta obra educativa comenzó en 1893 y es conocida históricamente como los Talleres Don Bosco. Estos campos fueron adquiridos para generar jornadas de integración y retiros, originalmente para quienes se postulaban para integrar esa comunidad religiosa. Siempre fue para los niños, adolescentes y jóvenes.
El padre Nazario Mondelli en el año 53, 1900, no 800, compró esta franja de terreno, este valle, entre dos cerrilladas, y lo hizo para armar una casa de vacaciones para los aspirantes salesianos, los que se preparaban para ser sacerdotes. Esto que vemos aquí eran caballerizas, aquello de allá eran chiqueros, todas paredes de piedra, sin techo, hacía mucho que estaba abandonado. El molino, el inmenso molino, que se transformó en dormitorio de 3 pisos para casi 100 gurises. Y bueno, desde el año 55, el 4 de enero para ser más precisos, comenzamos a venir aquí. Yo entré el 2 de enero como aspirante y 2 días después estábamos viniendo aquí a pasar las vacaciones de verano. Por muchos años ese fue el destino primordial de esta casa de Aguas Blancas. Después, como se redujeron los números de las vocaciones, se fue abriendo a otros jóvenes y entonces desde allí grupos de retiros, de campamentos, encuentros, jornadas. Esta casa albergó cantidad inmensa de jóvenes, de niños, de adolescentes, de salesianos que veníamos aquí a hacer nuestras reuniones. Miles y miles de jóvenes han disfrutado de actividades en este lugar, un espacio al que se le fueron anexando comodidades para que los grupos pudieran albergarse, manteniendo algunos espacios que formaban parte del histórico complejo industrial, con la importancia que eso tiene. Esta represa, así como la vemos, fue la primera que se construyó en esta zona de Uruguay para generar energía eléctrica y una de las primeras del continente, junto con la represa de Cuñapirú, que se había construido en Minas de Corrales, en aquella zona de ribera para la industria de la extracción de oro que estaba en auge. Esta que está aquí es mucho más pequeña, pero dada su antigüedad, no menos importante. Por lo que yo tengo entendido mirando las escrituras, no las santas escrituras, sino las escrituras que hacen los escribanos, en el año 1882 se adquirió este terreno con un molino a medio construir y lo interesante es que existía la represa, que la hicieron en esos años para generar a través de este canal potencia para la corriente eléctrica, para el molino, porque acá era un molino importante, se molía mucho trigo, vendría de la zona, porque en aquel tiempo no había camiones, era todo en carretas. Y bueno, entonces esta generación de energía eléctrica era casi única en Uruguay. Un particular generara 220. En 1882, Edison, allá en Estados Unidos, para que sus bombitas pudieran tener venta, generó la primera usina hidroeléctrica, 82. Y esto acá en el 85, 86 ya estaba funcionando, produciendo energía para el molino y para las casas que están acá para darle luz a los edificios. Estas son las cosas que tanto disfruto de recorrer el interior de mi país. Poder llegar así como si nada a un lugar donde puedo ver y tocar la historia, porque esto no es ni más ni menos que una de las primeras represas hidroeléctricas que funcionó en América del Sur. Cuando nosotros veníamos de niños, íbamos a abrir la compuerta en la tardecita para que saliera el agua y empezara a generar la energía eléctrica, y en un verano muy seco, a las 9, 9 y media se iba bajando la represa y se acababa el agua. Y se apagaban todas las luces, a prender faroles y a la cama. El padre Jorge viene a este lugar desde que se inauguró en 1955.
atesora infinidad de momentos inolvidables, como niño, como joven y también desde que es un referente de la organización religiosa. Pero de todas las vivencias, hay un recuerdo de algo que ocurrió en la década del 60 que nunca olvidará. Una cosa que sucedió en el año 64 o 65, una creciente enorme rompió la represa, que desbordó a las 6 de la mañana, y por acá todo era agua. Estaban durmiendo 100 niños allá en el molino, los catres, salimos todos, por semanas estuvimos recogiendo cosas, cubiertos, platos, eso en las costas de la creciente. Y bueno, todavía se ven allá en la represa, si tú miras hacia abajo, unos trozos enormes de hormigón que son los restos de la antigua represa del año 65. Ya hace tiempo que los salesianos colocaron una imagen de la Virgen en el cerro que forma parte de su propiedad. Un sitio al que se puede acceder mediante un sendero. Con el paso del tiempo, esta actividad se volvió parte de una peregrinación que muchos vecinos realizan para pedir o agradecer concesiones de la Virgen a los creyentes. Ascender hasta donde está la imagen es parte del ejercicio que siempre demanda subir un cerro. El agua, la roca, los paisajes en estos lugares han motivado a muchas personas a desarrollar un proyecto para lograr el reconocimiento de esta área, junto con otras, como un nuevo geoparque de UNESCO. Un largo y paciente trabajo que en forma silenciosa pero firme se viene llevando a cabo. Desde hace ya varios años, desde la Intendencia, venimos trabajando en este proyecto que es una designación de UNESCO, que se llama Geoparque Manantiales Serranos, que lo que busca es eso, hacer un relevamiento de los patrimonios geológico, natural y cultural para poder enlazarlos y después trabajar con lo que es el turismo, el geoturismo, la educación y la investigación. Esa es una de las grandes miradas de profesionalizar el turismo y de mejorar algunos aspectos, pero después también la otra pata es el tema de las comunidades y esto del poder decir, bueno, ¿qué están hechos nuestros cerros? ¿Cuál es el valor del agua que tenemos? ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo cuidarla? ¿Cómo conservar también? Uruguay ya tiene varios lugares certificados por UNESCO, y en todos los casos, eso ha sido beneficioso para muchos, y quienes no han percibido un beneficio tampoco se han visto afectados en nada, porque estas designaciones no imponen normas nuevas o distintas a las leyes que cada país tiene y que se encargan de regular y preservar los espacios naturales. Hay tres tipos de designaciones de UNESCO. Una son las Patrimonio de la Humanidad, que son las más antiguas, las más conocidas. Después hay un segundo bloque que son las reservas de biosfera, que en Uruguay tenemos dos de estas designaciones, están en Rocha y en el norte. Y después están los geoparques mundiales de la UNESCO, que son designaciones más nuevas. Así que bueno, venimos como bien entusiasmados trabajando ahí para obtener esta designación. Una de las características naturales de Aguas Blancas es justamente el agua que corre por el arroyo Mataojo y las vertientes y manantiales que desde lo más alto de los cerros lo abastecen. Desde hace varios años he tenido la posibilidad de explorar estas tierras y estar en contacto con sitios que han permanecido durante millones de años ocultos. Hoy vuelvo a recorrer un lugar donde la piedra y el agua comparten espacio, dándole un marco especial al paisaje. Agua bastante fría, sí, pero saber que esta brota a más de 300 metros sobre el nivel del mar y baja con la pureza más absoluta, la vuelve irresistible. Además, el frío no sale en las imágenes.
Cuando nos acostumbramos a ver algo a diario, muchas veces ocurre que dejamos de darle el valor que tiene. Le pasa a quienes viven al lado de un sitio histórico o le pasa a quienes viven en estos entornos naturales. El secreto está en no dejar de valorar las cosas importantes. ¿Cuántas veces vemos sierras a lo lejos y no dimensionamos lo importante que son dentro del planeta que habitamos? Por eso a veces una iniciativa que promueve un reconocimiento de organismos internacionales sirve para que los propios pobladores de esos lugares vean un poquito más allá de lo que reciben sus ojos. Y a mí hace unos años, en el marco de trabajo de este proyecto, hablé con una maestra que me dijo una pregunta que me volvió la cabeza para siempre, que fue, nosotros serranos, ¿no? ¿De qué están hechos los cerros? Y yo dije, es verdad, no sabemos de qué están hechos los cerros. Y bueno, y este ha sido un proceso de encuentro con el territorio y de conocer más. Y tanto que ahora, ya bastante más avanzado, sabemos que, por ejemplo, territorios así, vos estás parado arriba de un cerro, capaz que es una formación que tiene 1.200 millones de años, y a 3 kilómetros de acá ves uno que tal vez tiene 120 y más lejos ves otro que tiene 500, y como que es así, uno piensa que es todo lo mismo, pero en realidad con los procesos de la tierra se empiezan a aflorar cosas muy distintas. Muchas veces este tipo de información terminaban recluidas en los escritorios, de los investigadores, por diversos motivos, y bueno, ahora es un poco tratar de divulgar y unir a las comunidades para que se involucren y conozcan más de su lugar y bueno, y se sientan orgullosos del lugar en donde están viviendo. Por lo general pensamos que la gente que vive en el campo inexorablemente se quiere mudar a la ciudad. La realidad es que ese viaje del campo a la ciudad muchas veces se realiza por obligación, ya sea por temas de estudio o por trabajo. Pero lo que la gente quiere realmente es tener la oportunidad de vivir en zonas como Aguas Blancas. Y eso no lo cambian por nada, como Silvana, que es docente en la cercana localidad de Solís de Mataojo, pero sigue viviendo allí. Como que Aguas Blancas es siempre, ¿y de dónde vivís? ¿Dónde? En Aguas Blancas, en Aguas Blancas. Ah, dice, vivís en Aguas Blancas y la vista que tenés es espectacular, es lo primero que te dicen. Cuando ya estaba estudiando, hicimos un rocario de muestras de ahí, de la zona, y la verdad que me acuerdo que mis compañeros también decían, dice, qué privilegio estar viviendo en esta zona. Incluso mis compañeros a veces de acá del trabajo me dicen, dice, la zona que vos vivís, dice, la tranquilidad, que sí, es un mundo aparte. Sí, y más que a mí me gusta estar en contacto con la naturaleza y eso. Y tenemos alumnos también de acá del liceo que viven ahí en Aguas Blancas, y está la escuela también, y ahora se está poblando mucho más. Antes como que no habían tantas casas y eso, pero ahora como que a lo que se está dando más el turismo rural, y hay muchas propuestas de todo tipo, es como que la gente se está abocando más al regreso del campo, por decirlo de una manera, y eso está bueno. Geológicamente este espacio es muy interesante y sigue aportando valiosa información a los científicos. Esto es como un aula a cielo abierto, donde se puede apreciar el comportamiento del planeta a lo largo de millones de años, con el valor agregado que justo aquí se reciben a miles de jóvenes de estudiantes cada año que llegan a participar de jornadas recreativas y al mismo tiempo de aprendizaje. Y más, por ejemplo, desde el punto de vista de geografía, de ciencias ambientales, que yo lo trabajo también, la importancia de cuidar los recursos naturales y de cuidar los paisajes que tenemos, que no todos tenemos esa posibilidad de decir, bueno, si tenemos este lugar, ¡ay, qué lindo! ¿Y dónde está? No, pero este lugar está acá en Uruguay, está en este caso en La Valleja, en Aguas Blancas, entonces es como que esa zona, la zona de la sierra, también es conocida así en Aguas Blancas, ¿no? Siempre lo ves, pero lo ves y no lo entendés. Mirar y no entender siempre fue una de las cosas que me perseguía en la calle, entonces ahora veo y entiendo. Entonces creo que todos tenemos derecho a eso, y ha sido una de las grandes, es como la búsqueda de la identidad del ser humano. Entonces uno en su territorio, su identidad es esa, y bueno, poder acceder es eso, o sea, parte de saber quién sos, dónde estuvieron tu familia, qué es lo que has estado haciendo tu familia toda una vida, arriba de qué, al lado de qué, usando qué, entonces es bien interesante.
Esta es una parte del área que comprende el proyecto de Geoparque Manantiales Serranos y una comprobación gráfica del valor de esta parte del territorio en el departamento de La Valleja. Doy por descontado que un día recibirá esa denominación oficial como geoparque, y bienvenida será. Pero sigo pensando que más allá del nombre de una región, lo verdaderamente importante es que nosotros mismos, como uruguayos, valoremos y respetemos nuestros recursos naturales.